¿Qué harías si en el momento más vulnerable de tu vida, cuando las lágrimas corren por tu rostro y susurras «es mi primera vez», la reacción de esa persona especial fuera completamente inesperada? Lo que estás a punto de descubrir en esta historia real va a tocarte el corazón de una manera que jamás imaginaste. Imagínate por un momento la vida de Carmen Ruiz, una joven de 25 años que cada madrugada se levanta antes del alba en su pequeño apartamento de Vallecas. Mientras Madrid aún duerme, ella ya está caminando por los pasillos silenciosos de la Universidad Complutense, con una taza de café recalentado entre sus manos temblorosas y los ojos cansados de quien trabaja en 3 empleos diferentes solo para poder pagar sus estudios de administración de empresas. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que el mundo entero está en tu contra, pero aún así sigues luchando? Carmen conoce esa sensación mejor que nadie. Cada euro que gana limpiando oficinas por las noches, cada hora extra sirviendo, mesas en cafeterías del centro, cada sacrificio que hace tiene un solo propósito: salir adelante por sí misma y demostrar que los sueños no conocen de clases sociales. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia de amor y superación que estamos por compartir contigo trasciende fronteras y llegará directo a tu alma. Pero todo cambió esa tarde cuando Elena, su mejor amiga y compañera de universidad, le hizo una propuesta que parecía demasiado buena para ser. «En verdad, Carmen», le dijo con esa sonrisa cómplice que solo las amigas verdaderas saben poner, «tengo un trabajo para ti esta noche. 300 euros por 6 horas sirviendo copas en un evento». ¿Puedes imaginar lo que significaban esos 300 euros para una joven que cuenta cada céntimo? Para Carmen, esa cantidad no era solo dinero, representaba 2 semanas completas de comida, o la mitad de su matrícula universitaria que llevaba meses atrasada. Sin pensarlo 2 veces, aceptó la propuesta, sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Carmen no sabía era que esa noche no solo iba a servir champán a millonarios en un ático de lujo en Malasaña. No tenía idea de que se iba a encontrar cara a cara con Alejandro Vega, un empresario de 34 años cuya fortuna podría resolver todos sus problemas financieros, pero cuyos sentimientos estaban a punto de crear el dilema más hermoso y complicado de su vida. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia común de Cenicienta. Es mucho más real, más cruda, más humana. Es la historia de 2 mundos que chocan, de un amor que desafía todas las reglas sociales y de una noche que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la clase social y el poder de las decisiones que tomamos cuando menos lo esperamos. Para entender realmente esta transformación, necesitas conocer la verdad oculta detrás de la vida diaria de Carmen. Ese apartamento de 40 metros cuadrados en Vallecas no es solo su hogar, es el símbolo de una lucha silenciosa que millones de jóvenes viven cada día. Compartir ese espacio diminuto con 2 compañeras más no era una elección lifestyle, era pura supervivencia. El alquiler se llevaba más de la mitad de todo lo que ganaba en su trabajo de medio tiempo, pero Carmen había tomado una decisión inquebrantable. Prefería vivir apretada en el centro de Madrid que cómoda en la conformidad de una vida sin ambiciones. Esa tarde, mientras se preparaba para el evento, Carmen se miró en el pequeño espejo del baño compartido y por un momento sintió el peso de todos esos sacrificios. El uniforme que Elena le había prestado le quedaba ligeramente grande. Los zapatos de tacón bajo la incomodaban porque sus pies estaban acostumbrados a las zapatillas deportivas, pero algo en su interior le decía que esa noche sería diferente. Era como si el universo le estuviera susurrando que se preparara para algo que ni siquiera podía imaginar.
El viaje en metro desde Vallecas hasta Malasaña se convirtió en una especie de ritual de transformación. Carmen observaba por la ventanilla cómo los barrios cambiaban gradualmente, cómo las fachadas se volvían más elegantes, cómo las personas vestían diferente, cómo hasta el aire parecía tener otro aroma. Era como viajar entre dos realidades paralelas, y ella estaba a punto de cruzar una frontera invisible que separa a quienes tienen de quienes luchan. Y por tener, cuando finalmente llegó a la dirección que Elena le había dado, Carmen tuvo que pararse un momento en la acera para procesar lo que veía. El edificio de 16 pisos se alzaba frente a ella como una declaración arquitectónica de poder y riqueza. Las plazas de garaje de ese lugar costaban más que todo lo que ella pagaba de alquiler en un año completo. Era una revelación brutal sobre las diferencias abismales que pueden existir entre dos seres humanos que viven en la misma ciudad, respiran el mismo aire, pero habitan universos completamente distintos. El portero, un hombre de mediana edad con uniforme impecable, la recibió con una sonrisa profesional, pero distante. «El ascensor de servicio está por allá, señorita», le dijo señalando hacia una puerta lateral que Carmen no había notado. Incluso los ascensores tenían clase social en ese mundo. Mientras subía esos 16 pisos, Carmen sintió que no solo se elevaba físicamente, sino que estaba ascendiendo hacia una realidad que hasta ese momento solo había visto en películas o revistas de lujo. Cuando las puertas se abrieron directamente en el ático, el impacto fue inmediato y avasallador. No era solo una fiesta, era una exhibición de todo lo que el dinero puede comprar. Techos que parecían tocar las nubes, ventanas que abarcaban paredes enteras mostrando Madrid como un tapiz de luces, muebles que costaban más que la carrera universitaria completa de Carmen. Pero más allá del lujo material, había algo en el ambiente que la inquietaba, porque en ese preciso momento, cuando Carmen dio sus primeros pasos dentro de ese ático, algo fundamental cambió en su percepción de la realidad. No era solo el contraste visual lo que la impactaba, sino la revelación silenciosa de que existían seres humanos que vivían en una dimensión completamente paralela a la suya. Los techos se alzaban hacia las alturas como catedrales modernas. Las ventanas abarcaban paredes enteras, creando un efecto de que el apartamento flotaba sobre Madrid, y cada mueble parecía haber sido seleccionado no por su funcionalidad, sino como una declaración artística de poder adquisitivo. Pero la verdadera transformación en la mentalidad de Carmen no vino del lujo que veía, sino de lo que estaba a punto de escuchar. Patricia, una mujer de unos 40 años con esa elegancia fría que solo se consigue con años de experiencia en eventos de alta sociedad, se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su traje azul marino era impecable, su postura irradiaba autoridad, y su forma de hablar tenía esa cadencia pausada de quien está acostumbrada a que cada palabra suya sea escuchada con atención. «Carmen», le dijo con voz profesional pero distante, «bienvenida al lanzamiento del proyecto inmobiliario más exclusivo de este año. Nuestra clientela es VIP, gente que maneja cifras que probablemente no puedas ni imaginar». Esas palabras fueron como dagas sutiles, recordándole constantemente su lugar en esa jerarquía invisible pero muy real. Las instrucciones que siguieron revelaron una verdad oculta que Carmen jamás había considerado. En el mundo de los privilegiados, el personal de servicio debe dominar el arte de la invisibilidad. «Vas a circular con bandejas de champán y canapés», continuó Patricia, siempre sonriendo, siempre educada. «Pero aquí está el detalle más importante. Debes permanecer invisible. Esta gente no quiere ser molestada por el personal. No quiere recordar que existen personas que trabajan para que ellos puedan disfrutar». Esa palabra, invisible,
resonó en la mente de Carmen como un eco que se negaba a desvanecerse. Era una solicitud que iba mucho más allá de simplemente hacer bien su trabajo. Era una invitación a negar su propia humanidad, a convertirse en una sombra eficiente que cumpliera funciones sin tener presencia, sin tener voz, sin tener derecho a existir realmente en ese espacio que ocupaba físicamente, pero del cual estaba excluida socialmente. Mientras caminaba hacia la cocina para recoger su primera bandeja, Carmen procesaba el impacto psicológico de esa instrucción. Se suponía que debía sonreír, ser amable, eficiente, pero al mismo tiempo desaparecer como persona. Era un ejercicio de esquizofrenia social. Estar presente pero ausente, servir pero no existir, interactuar pero no conectar. Era la materialización perfecta de cómo funciona realmente el sistema de clases en nuestra sociedad. La bandeja plateada que tomó entre sus manos pesaba más de lo que esperaba, pero no por el champán que contenía, sino por el simbolismo que representaba. Cada copa que serviría sería un recordatorio de la distancia abismal entre ella y las personas que las tomarían sin siquiera mirarla a los ojos. Porque mientras Carmen daba sus primeros pasos por esa terraza completamente ajena a ser observada, había alguien más en esa fiesta que también experimentaba su propia forma de invisibilidad, pero desde el lado opuesto del espectro social. Alejandro Vega, de 34 años, se encontraba recostado contra la pared de cristal que daba a la terraza, sosteniendo una copa de whisky que apenas había tocado, contemplando toda la escena con el distanciamiento frío de quien ha visto esta misma obra teatral cientos de veces. Para Alejandro, heredero de un imperio inmobiliario que había construido su abuelo y expandido su padre, estos eventos eran puro teatro social. Conocía el guión de memoria, inversores fingiendo interés en apartamentos que costaban más que sus propias casas, socialites tratando de impresionar con conocimientos superficiales sobre mercado inmobiliario, empresarios haciendo networking mientras calculaban mentalmente cuánto dinero podrían extraer de cada conversación. Era una danza predecible de ambición y ostentación que lo aburría profundamente. Su mentalidad hacia estos eventos había evolucionado a lo largo de los años, pasando de la emoción juvenil de sentirse importante a una resignación madura de cumplir con obligaciones sociales. Para él, cada fiesta como esta era simplemente otro día en la oficina, otra oportunidad de mantener las relaciones que su posición requería, pero nada más. Había aprendido a colocarse su máscara social automáticamente, sonreír en el momento correcto, estrechar las manos adecuadas, decir las palabras precisas que cada persona quería escuchar. Pero esa noche, algo interrumpió su rutina de observación distante. Mientras seguía el ballet mecánico de conversaciones vacías con la mirada, una figura captó su atención de manera completamente inesperada. Carmen se movía por la terraza con una gracia natural que contrastaba dramáticamente con la artificialidad de todo lo que la rodeaba. No era simplemente su belleza lo que llamó la atención de Alejandro, aunque era innegable que tenía una frescura auténtica que brillaba en medio de tanto maquillaje y cirugía estética. Lo que realmente intrigó a Alejandro fue descubrir algo que hacía años no veía en esos eventos. Inteligencia genuina en acción. Carmen no solo cumplía mecánicamente con sus funciones de servir champán y sonreír educadamente. Sus ojos se movían constantemente, absorbiendo cada detalle del ambiente, estudiando las conversaciones, analizando las dinámicas sociales, como si fuera una antropóloga infiltrada en una tribu exótica. Era evidente que estaba aprendiendo, procesando, archivando información sobre ese mundo que era completamente nuevo para ella. Esa revelación despertó en Alejandro una curiosidad que había estado dormida durante años. Estaba acostumbrado a mujeres que fingían interés en lo que él decía,
que habían ensayado sus sonrisas y perfeccionado sus respuestas para causar la impresión correcta. Pero Carmen era diferente. No sabía que él la observaba, no estaba actuando para nadie. Su autenticidad era tan palpable que resultaba casi perturbadora en un ambiente donde todo era performance calculada. La forma en que Carmen sostenía la bandeja revelaba una tensión sutil en sus hombros, sugiriendo que no estaba completamente cómoda, pero se las arreglaba para mantener la compostura. Sus movimientos eran elegantes, pero cuidadosos, como si estuviera navegando por territorio desconocido con respeto y determinación. Porque justo cuando Carmen comenzaba a encontrar su ritmo en esa compleja coreografía social, el universo decidió ponerla a prueba de la manera más cruel posible. Patricia Morales, esposa de uno de los inversores más importantes de la noche, una mujer conocida en los círculos sociales madrileños por su lengua afilada y su habilidad para destrozar a las personas con una sonrisa, había puesto sus ojos en Carmen como su objetivo de la noche. Patricia tenía esa mentalidad tóxica que disfruta ejerciendo poder sobre quienes considera inferiores. Era el tipo de persona que necesita humillar a otros para sentirse superior, que encuentra placer en los momentos de vulnerabilidad ajena. Su aproximación hacia Carmen no fue casual, fue calculada, como la de un depredador que ha identificado a la presa más débil del grupo. «Disculpa, niña», le dijo Patricia con esa voz melosa que apenas disimulaba el veneno, «pero no deberías estar circulando por aquí. Este es un ambiente social, no un lugar para personal de servicio de baja categoría». Las palabras cayeron sobre Carmen como dagas invisibles, diseñadas para cortarla desde dentro. Pero Patricia no se detuvo ahí. «Espera un momento», continuó, claramente disfrutando el espectáculo que estaba creando. «¿Quién fue la irresponsable que te contrató? Ese uniforme está horrible en ti. Pareces exactamente lo que eres». El impacto de esas palabras fue devastador, pero silencioso. Carmen sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido, como si todas las miradas de la terraza se hubieran convertido en focos ardientes, apuntando directamente hacia ella. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la bandeja, pero algo extraordinario sucedió en su interior. En lugar de quebrarse, algo se endureció. Su dignidad, esa dignidad que había construido a través de años de trabajo honesto y sacrificio, se convirtió en su escudo. La humillación era pública, calculada para maximum damage. Varias personas habían dejado de conversar para observar el drama que se desarrollaba, algunos con expresiones de incomodidad, otros con esa fascinación mórbida que despiertan los accidentes. Carmen se dio cuenta de que este era uno de esos momentos definitorios en la vida, donde puedes elegir entre dejarte aplastar o demostrar de qué estás hecha realmente. Pero justo cuando Carmen estaba a punto de responder, manteniendo esa compostura heroica que había caracterizado toda su vida, una voz masculina cortó el aire con la precisión de una espada. «Creo que la señora está confundida», dijo Alejandro, apareciendo junto a ellas con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Su voz era controlada, pero cargada con una autoridad que hizo que todas las conversaciones cercanas se detuvieran inmediatamente. «Carmen fue específicamente solicitada por mí para este evento», continuó Alejandro, dirigiendo su mirada directamente hacia Patricia. No había agresividad en su tono, pero había algo mucho más poderoso, una firmeza absoluta que no admitía contradicciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia parpadeó repetidamente, claramente sorprendida por la intervención, y murmuró disculpas atropelladas mientras se alejaba. Rápidamente, su confianza desvanecida como humo en el viento, porque cuando los otros invitados se dispersaron, claramente incómodos con la tensión que acababan de presenciar,
Carmen y Alejandro se encontraron solos en esa terraza, envueltos en un silencio que era más elocuente que cualquier conversación que hubieran escuchado esa noche. Era uno de esos momentos donde el tiempo parece suspenderse, donde dos universos paralelos finalmente colisionan y crean algo completamente nuevo. «Gracias», susurró Carmen, su voz todavía temblorosa por la humillación que acababa de vivir. «Pero no tenías que hacer eso. Puedo defenderme sola». Sus palabras llevaban esa dignidad feroz que había sido su compañera durante todos esos años de lucha, pero también una vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. La respuesta de Alejandro reveló algo profundo sobre su verdadera personalidad. «Estoy seguro de que puedes defenderte», le dijo, estudiando su rostro con una intensidad que Carmen nunca había experimentado. «Pero nadie merece ser tratado así, independientemente de su función aquí». No era condescendencia lo que Carmen escuchaba en su voz, sino algo mucho más raro en ese mundo: respeto genuino. Esa simple declaración desencadenó una transformación en la mentalidad de Carmen sobre lo que acababa de suceder. No había sido caridad lo que había motivado a Alejandro. No había sido ese paternalismo tóxico que a veces muestran los privilegiados hacia los menos afortunados. Había sido algo mucho más profundo, el reconocimiento de su humanidad en un espacio que sistemáticamente la negaba. Por primera vez esa noche, Carmen lo miró directamente a los ojos y lo que vio la sorprendió. No era la mirada fría y calculadora que esperaba de alguien de su posición social, sino algo cálido, curioso, genuinamente interesado. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó, necesitando entender las motivaciones detrás de un acto que había desafiado todas las reglas no escritas de ese evento. La honestidad brutal de Alejandro la dejó sin aliento. «Porque no merecías aquello», respondió simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Era una respuesta que reveló mucho sobre el tipo de hombre que era realmente, más allá de los trajes caros y el pedigrí familiar. La conversación que siguió fue una de esas revelaciones mutuas que suceden cuando dos personas se reconocen como almas afines, a pesar de todas las diferencias superficiales. Carmen le contó que estudiaba administración en Mendoza, la Complutense, información que impresionó genuinamente a Alejandro. No porque la considerara incapaz, sino porque entendía perfectamente lo que significaba financiar esos estudios trabajando como camarera. «La Complutense no es barata», comentó él, y Carmen detectó en su voz una admiración real por su determinación. «Si estás pagándola con trabajos como este, significa que estás luchando muy duro por tu educación». Era la primera vez en toda la noche que alguien reconocía su sacrificio sin convertirlo en algo pintoresco o inspirador de manera condescendiente. Cuando Carmen le preguntó por qué estaba interesado en conocer su historia, la respuesta de Alejandro reveló una verdad oculta sobre su propia existencia. «Porque eres la primera persona real que encuentro en mucho tiempo», admitió con una vulnerabilidad que la sorprendió. «En mi mundo, todos quieren algo. Dossier de conexiones, dinero, estatus. Tú ni siquiera sabías quién era yo cuando empezamos a hablar». Porque esa confesión de Alejandro desencadenó algo que no había experimentado en años: curiosidad genuina hacia otra persona. No era el interés superficial que había desarrollado como herramienta de networking, ni esa atracción calculada hacia mujeres que encajaban perfectamente en su mundo prediseñado. Era algo mucho más profundo y perturbador: el despertar de una parte de su humanidad que había estado dormida bajo capas de obligaciones sociales y expectativas familiares. Durante el resto de la noche, Alejandro se encontró observando discretamente cómo Carmen navegaba entre los invitados. Era fascinante ver cómo había transformado las instrucciones de Patricia sobre ser invisible en una especie de danza social inteligente. Carmen no desaparecía,
sino que se movía con una dignidad silenciosa que destacaba precisamente por su autenticidad en un mar de máscaras y artificialidad. La forma en que Carmen interactuaba con cada grupo revelaba una inteligencia emocional que Alejandro raramente veía en su círculo social. Ella sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo retirarse, cuándo ofrecer una segunda copa sin interrumpir una conversación importante. Pero más allá de la eficiencia profesional, había algo en sus ojos que sugería que estaba procesando cada interacción, aprendiendo sobre las dinámicas de poder, absorbiendo información sobre un mundo que era completamente ajeno, pero al cual se adaptaba con una facilidad impresionante. Esa revelación sobre el carácter de Carmen creó una crisis interna en la mentalidad de Alejandro. Estaba acostumbrado a mujeres que habían sido educadas específicamente para encajar en su mundo, que conocían las reglas del juego desde la infancia, que habían perfeccionado el arte de decir exactamente lo que él quería escuchar. Pero Carmen era diferente. No estaba actuando para impresionarlo porque ni siquiera sabía que él la observaba. Su comportamiento era genuino, no ensayado, no calculado para obtener beneficios. Cuando finalmente llegaron las 2 de la madrugada y la fiesta comenzó a dispersarse, Carmen recibió sus 300 euros en efectivo de manos de Patricia, quien evitó cuidadosamente hacer contacto visual después del incidente de la terraza. El dinero representaba exactamente lo que había significado esa mañana. 2 semanas de comida, la mitad de su matrícula atrasada, un respiro temporal en su lucha constante por la supervivencia económica. Pero mientras esperaba su taxi en la elegante acera de Malasaña, con los pies doloridos por las horas en tacones y el cuerpo cansado por la tensión emocional de navegar en territorio desconocido, Carmen descubrió algo sorprendente. El dinero ya no era lo más importante de esa noche. Su mente estaba completamente ocupada por Alejandro Vega y esa extraña conexión que había sentido durante su conversación en la terraza. Era perturbador darse cuenta de que un encuentro de 15 minutos con un completo desconocido había impactado más profundamente en ella que todas las interacciones superficiales que había tenido durante las 6 horas del evento. Había algo en la forma en que él la había mirado, no como a una camarera o a una estudiante necesitada, sino como a una persona completa, interesante, digna de respeto y curiosidad. Porque en el momento en que Carmen subió esos 5 pisos de escaleras hacia su pequeño apartamento en Lavapiés, cargando no solo el cansancio físico de la noche, sino también el peso emocional de una experiencia que no podía procesar sola, su primer instinto fue llamar a Elena. Necesitaba escuchar una voz familiar, necesitaba poner en palabras lo que había vivido, necesitaba que alguien le ayudara a entender qué había sucedido realmente en esa terraza. «Elena, necesito contarte algo increíble», le dijo en cuanto su amiga contestó el teléfono, a pesar de que eran casi las 3 de la madrugada. La urgencia en su voz hizo que Elena se despertara completamente. Carmen le relató cada detalle: la humillación de Patricia, la intervención inesperada de Alejandro, esa conversación en la terraza donde él la había tratado como si fueran iguales, como si su opinión realmente importara. Pero fue cuando mencionó el nombre Alejandro Vega que Elena soltó una exclamación que cambió completamente la perspectiva de Carmen sobre lo que había experimentado. «Dios mío, Carmen, ¿sabes quién es Alejandro Vega?», le preguntó Elena con una mezcla de incredulidad y emoción. «Es uno de los empresarios más ricos de Madrid. Sale en las columnas sociales, tiene empresas por todo el país. Su familia es de esas que aparecen en la lista Forbes». Esa revelación golpeó a Carmen como una ola fría. Durante toda la conversación en la terraza, ella había pensado que estaba hablando con un invitado más, alguien importante sin duda, pero jamás había imaginado la verdadera magnitud de la diferencia entre sus mundos.
La realidad de que uno de los hombres más poderosos de España había interrumpido una humillación pública para defenderla era algo que su mente luchaba por procesar. Después de colgar con Elena, Carmen se quedó sentada en el borde de su cama estrecha, mirando las paredes de su diminuto cuarto, el papel tapiz que se despegaba en las esquinas, la mancha de humedad en el techo que llevaba meses prometiéndose arreglar cuando tuviera dinero. La transformación en su perspectiva fue inmediata y abrumadora. Ya no era solo una conversación interesante con un hombre educado, sino un encuentro entre dos universos que normalmente nunca colisionan. Su mentalidad comenzó a procesar las implicaciones de esa nueva información. Mientras ella estaba ahí, contando mentalmente si le alcanzaría el dinero de esa noche para comprar los libros que necesitaba para el último semestre, Alejandro probablemente estaba en una cama king size, en una habitación más grande que todo su apartamento. Mientras ella calculaba si podría permitirse tomar el metro o tendría que caminar para ahorrar dinero, él jamás había tenido que preocuparse por el precio del transporte público. Esa verdad oculta sobre las diferencias abismales entre sus realidades cotidianas la golpeó con una fuerza inesperada. No era envidia lo que sentía, sino una especie de vértigo existencial al darse cuenta de que había conectado genuinamente con alguien que vivía en una dimensión completamente paralela a la suya. Era como descubrir que habías estado conversando con alguien de otro planeta sin saberlo. Pero lo más perturbador de todo era que, a pesar de conocer ahora la verdadera identidad de Alejandro, no podía sacarse de la cabeza la forma en que él la había mirado durante esa conversación. No había sido condescendencia ni curiosidad antropológica hacia una especie exótica. Había sido algo mucho más inquietante, interés genuino. Porque 3 días después, mientras Carmen estaba en medio de su examen de gestión estratégica, concentrándose en preguntas sobre análisis FODA y planificación organizacional, su mundo se tambaleó nuevamente cuando su celular vibró discretamente en su bolsillo. Era una de esas vibraciones que inicialmente intentas ignorar, pero que persiste hasta que la curiosidad puede más que la concentración académica. Cuando finalmente pudo revisar el mensaje, después de entregar su examen, la sorpresa fue tan intensa que tuvo que leerlo 3 veces antes de procesar completamente lo que estaba viendo. Hola Carmen, soy Alejandro, de la noche del evento. ¿Podemos conversar? El impacto de esas simples palabras fue devastador, porque representaban algo que jamás había considerado posible, que alguien de su calibre hubiera pensado en ella lo suficiente como para conseguir su número de teléfono. La primera reacción de Carmen fue de pánico puro. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Qué quería realmente de ella? Su mentalidad práctica, moldeada por años de experiencias donde nada bueno venía sin un precio, le susurraba que personas como Alejandro no contactan a personas como ella sin motivos ocultos. Tal vez había cometido algún error durante el evento, tal vez había algo que necesitaba aclarar, tal vez había consecuencias imprevistas de esa conversación en la terraza. Pero había algo en el tono del mensaje, en su simplicidad directa, que contradecía esas preocupaciones. No era formal ni intimidante, era casi casual, como si fuera natural que estuvieran en contacto. Esa contradicción entre sus miedos y la realidad del mensaje creó una tensión interna que la mantuvo despierta toda la noche, alternando entre la excitación y el terror. Cuando finalmente respondió, aceptando encontrarse con él, Carmen tomó una decisión que reveló mucho sobre su verdadero carácter. Eligió ser honesta sobre su nerviosismo en lugar de fingir seguridad. Era una estrategia arriesgada en un mundo donde todos parecían actuar como si tuvieran todo bajo control, pero era la única forma que Carmen conocía de navegar por situaciones que la superaban. El Café Gijón en Malasaña, donde acordaron encontrarse, era exactamente el tipo de lugar que Carmen conocía de vista pero nunca había pisado.
Su decoración refinada, su clientela elegante, sus precios que hacían que su presupuesto mensual temblara, todo contribuía a esa sensación de estar actuando en una obra de teatro para la cual no conocía el guión. Carmen llegó 15 minutos antes de la hora acordada, una costumbre que había desarrollado en todos sus trabajos, porque llegar tarde cuando dependes de cada euro simplemente no es una opción. Se sentó en una mesa discreta, pidió únicamente un café cortado, el más barato del menú, y observó el ambiente tratando de absorber las reglas no escritas de ese espacio social. La transformación que experimentó durante esa espera fue fascinante de observar. Carmen pasó de sentirse como una impostora a reconocer que tenía tanto derecho como cualquiera a ocupar ese espacio. Sí, no podía permitirse pedir la carta completa, pero había trabajado honestamente para conseguir el dinero de ese café. Sí, su ropa era más simple que la del resto de los clientes, pero era limpia, apropiada y la hacía sentir segura de sí misma. Porque cuando Alejandro llegó exactamente a las 4 de la tarde, vestido con esa elegancia casual que solo el dinero puede comprar, pero con una expresión más relajada que la noche del evento, Carmen se dio cuenta de que esta conversación iba a ser completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. No había máscaras sociales, no había protocolos que seguir, solo dos personas sentadas frente a frente, tratando de entender qué había sucedido realmente en esa terraza. «Gracias por venir», le dijo Alejandro mientras se sentaba, y Carmen notó que había elegido la silla que le daba la espalda a la entrada del café, una posición que sugería que quería concentrarse completamente en ella sin distracciones. «No sabía si realmente aparecerías», admitió con una honestidad que la sorprendió. La revelación que siguió cambió completamente la perspectiva de Carmen sobre lo que había motivado su primer encuentro. «Me intrigaste esa noche», le explicó Alejandro, estudiando su rostro con esa intensidad que ya había aprendido a reconocer. «La forma en que manejaste esa situación con Patricia, cómo mantuviste tu dignidad siendo humillada públicamente. Eso me impresionó profundamente». Carmen sintió una mezcla de orgullo y incomodidad. «No fue nada heroico», respondió con esa honestidad brutal que había caracterizado toda su vida. «Simplemente necesitaba ese trabajo. No podía permitirme perder el control y arruinar mi oportunidad de ganar esos 300 euros». La reacción de Alejandro ante esa respuesta reveló una verdad oculta sobre su mundo que Carmen jamás había considerado. «Exactamente por eso», le dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Esa honestidad es increíblemente rara en mi círculo. La mayoría de las personas que conozco habría inventado alguna historia épica sobre principios morales o fortaleza de carácter. Tú simplemente me dices la verdad. Necesitabas el dinero». Esa declaración desencadenó una transformación en la mentalidad de Carmen sobre las diferencias entre sus mundos. No era solo una cuestión de dinero versus pobreza, sino algo mucho más profundo: autenticidad versus performance. En su mundo, la honestidad era una necesidad práctica porque no tenía tiempo ni energía para fingir. En el mundo de Alejandro, aparentemente, la honestidad se había convertido en un lujo tan raro que resultaba fascinante. Pero fue cuando Carmen le hizo la pregunta que había estado atormentándola desde que descubrió quién era realmente, que la conversación alcanzó un nivel de revelación mutua que ninguno de los dos había anticipado. «No lo entiendo», le dijo directamente. «Tú debes conocer cientos de mujeres más apropiadas para tu círculo social. Mujeres educadas en colegios privados, que hablan idiomas, que saben cómo comportarse en tu mundo. ¿Por qué estás interesado en mí?». La respuesta de Alejandro no solo respondió su pregunta, sino que reveló la profunda soledad que se escondía detrás de toda esa riqueza y poder. «Precisamente por eso», le dijo con una vulnerabilidad que hizo que Carmen se olvidara de respirar por un momento. «Porque eres diferente, porque eres real,
porque cuando conversamos esa noche me trataste como una persona normal, no como Alejandro Vega de Vega Constructores. Esas palabras revelaron una dimensión del éxito que Carmen nunca había considerado. El precio de nunca saber si las personas están interesadas en ti o en lo que tienes. La revelación de que alguien con todo el poder y dinero del mundo pudiera sentirse solo de una forma tan profunda creó una conexión inesperada entre dos tipos de soledad aparentemente opuestos, porque fue en ese momento cuando la conversación había alcanzado ese nivel de vulnerabilidad mutua que ambos tomaron la decisión inconsciente pero crucial de quitarse completamente las máscaras. Carmen respiró profundo y comenzó a contar la historia que raramente compartía con extraños, no porque se avergonzara, sino porque requería un nivel de confianza que pocas personas habían ganado. Mi madre trabaja como limpiadora en un hospital público, comenzó Carmen, observando cuidadosamente la reacción de Alejandro. Lleva más de 15 años levantándose a las 4 de la madrugada para limpiar pisos y baños, para que médicos y enfermeras puedan trabajar en un ambiente digno. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Se fue un día sin explicaciones, dejando solo una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. La transformación en el rostro de Alejandro no fue de lástima ni de incomodidad, sino de respeto profundo. Carmen continuó, sintiendo una liberación extraña al verbalizar esa realidad que había moldeado cada decisión de su vida. Después de eso, mi madre se convirtió en una máquina de supervivencia. Trabajaba dobles turnos, domingos, feriados, lo que fuera necesario para mantenernos a flote. Cuando terminé el bachillerato, me dijo algo que jamás olvidaré. Mija, yo no pude estudiar, pero tú vas a tener la oportunidad que yo nunca tuve, aunque tengamos que comer arroz todos los días. Esas palabras revelaron la verdad oculta detrás de cada sacrificio que Carmen había hecho. No era solo ambición personal lo que la motivaba, sino el peso de las expectativas de una madre que había apostado todo su futuro a los sueños de su hija. Conseguimos una beca parcial, financiamiento estudiantil, y yo trabajo en 3 empleos diferentes. Cada euro que gano sirviendo mesas o limpiando oficinas tiene el rostro de mi madre detrás. La reacción de Alejandro ante esa historia fue reveladora. En lugar de responder con esas frases hechas sobre inspiración o superación que Carmen había escuchado tantas veces, simplemente dijo: «Tu madre debe ser una mujer extraordinaria». Y luego, después de una pausa cargada de significado, añadió: «Debe ser hermoso tener a alguien que cree en ti de esa manera». Esa última frase abrió la puerta para que Alejandro compartiera su propia realidad familiar, un mundo que Carmen jamás había imaginado, pero que resultó ser igual de complejo y doloroso a su manera. «Mi familia es lo que se considera tradicional madrileña», comenzó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Dinero que viene de generaciones, expectativas que han sido las mismas durante décadas, un camino predefinido que no admite desviaciones». La descripción que siguió reveló una prisión dorada que Carmen no había considerado posible. «Mi relación con mis padres es cordial», explicó Alejandro, «pero solo mientras traiga resultados en los negocios y no cause escándalos sociales. Es una existencia tremendamente solitaria, donde el amor se mide en términos de desempeño y conformidad». Esa confesión creó un puente inesperado entre sus experiencias aparentemente opuestas. Mientras Carmen había crecido con carencias materiales, pero rodeada de amor incondicional, Alejandro había tenido abundancia material, pero con un amor siempre condicionado al cumplimiento de expectativas ajenas. Porque fue en ese intercambio de vulnerabilidades donde se reveló una verdad oculta que cambió completamente la percepción que Carmen tenía sobre los privilegios. Alejandro, después de una pausa larga donde parecía estar debatiendo internamente si compartir algo más íntimo,
Finalmente, confesó el sueño que había tenido que enterrar bajo las expectativas familiares. ¿Sabes qué quería ser realmente?, le preguntó con una sonrisa melancólica que Carmen no había visto antes. Arquitecto, pero no cualquier tipo de arquitecto. Quería diseñar viviendas populares, escuelas públicas, hospitales que realmente mejoraran la vida de las personas. Su voz se llenó de una pasión que contrastaba dramáticamente con el tono reservado que había mantenido hasta ese momento. Esa revelación golpeó a Carmen como una epifanía. El hombre que tenía frente a ella, heredero de un imperio inmobiliario que construía apartamentos de lujo para millonarios, había soñado con usar su posición para ayudar a gente como ella. Pero claro, continuó Alejandro con una amargura sutil, los hijos de empresarios no se vuelven arquitectos sociales. Tienen responsabilidades familiares, legados que mantener, expectativas que cumplir. La transformación en la mentalidad de Carmen fue inmediata. No era solo que Alejandro hubiera tenido que renunciar a sus sueños, era que sus sueños habían sido exactamente lo opuesto a la vida que estaba viviendo. Era como descubrir que alguien había sido forzado a traicionar sus propios valores más profundos por cumplir con obligaciones que nunca había elegido. ¿Y si lo hicieras ahora?, le preguntó Carmen con esa determinación práctica que había caracterizado toda su vida. Tienes recursos, independencia, poder para tomar tus propias decisiones. Pero Alejandro negó con la cabeza, explicando las complejidades de decepcionar a toda una familia, de romper con tradiciones de generaciones, de enfrentar el juicio social de su círculo. Fue en ese momento que Alejandro tomó una decisión que sorprendió a ambos. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, le preguntó. Conozco un lugar que creo que te va a gustar. No era solo una invitación, era una declaración de que quería profundizar esa conexión que había descubierto. El restaurante japonés en Chueca al que la llevó esa noche era la materialización perfecta de las diferencias y similitudes entre sus mundos. Era discreto, elegante, sin ser ostentoso, pero Carmen se dio cuenta inmediatamente por los precios del menú que estaba entrando en territorio completamente desconocido. Era su primera experiencia real con alta gastronomía, un viaje sensorial que la transportó a una dimensión completamente nueva de sabores y texturas. Observar a Alejandro conversar en japonés básico con el camarero reveló otra capa de su personalidad. Había aprendido idiomas por necesidades de negocios, había viajado por el mundo, había tenido experiencias que para Carmen eran pura fantasía. Pero en lugar de usar esa sofisticación para intimidarla, la usó para cuidarla, pidiendo por ambos, explicando cada plato, asegurándose de que se sintiera cómoda. Porque fue durante esa cena, entre sabores que Carmen nunca había experimentado y conversaciones que fluían con una naturalidad sorprendente, que Alejandro tomó la decisión más arriesgada de su vida adulta. Ser completamente honesto sobre lo que estaba sintiendo. No era algo que estuviera acostumbrado a hacer. En su mundo, los sentimientos se manejaban como transacciones comerciales, calculadas, estratégicas, siempre con una agenda oculta. Carmen le dijo mientras compartían una obra de arte culinaria que más parecía una escultura que un postre. Necesito confesarte algo. Iba a sonar completamente loco. Su voz tenía esa vulnerabilidad que solo aparece cuando alguien está a punto de cruzar una línea de la cual no puede regresar. Honestamente, no sé exactamente qué es lo que está pasando entre nosotros, pero cuando estoy contigo me siento diferente, mejor, más yo mismo. Esa confesión desencadenó una transformación visible en Carmen. Sus mejillas se sonrojaron, no de vergüenza, sino de una emoción pura que hacía años no experimentaba. Era como si alguien hubiera encendido una luz en su interior que ni siquiera sabía que existía. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Con una honestidad brutal que la dejó sin aliento, añadió: «Creo que podría enamorarme de ti, Isabela».
santos. Y eso me aterroriza y me emociona en igual medida. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de posibilidades. Carmen sintió como si el universo entero se hubiera detenido para presenciar ese momento. No era solo la declaración lo que la impactaba, sino la forma en que Alejandro la había hecho, sin calcular consecuencias, sin medir beneficios, simplemente desde el corazón. Cuando finalmente terminaron la cena y Alejandro la llevó de regreso a Lavapiés, el contraste entre el mundo del que venían y al que regresaban era brutal, pero ya no intimidante. Carmen había cruzado una barrera invisible durante esa velada. Ya no se sentía como una intrusa en el mundo de Alejandro, sino como alguien que tenía derecho a estar ahí. Fue en el coche, frente al edificio de Carmen, donde la conversación alcanzó un nivel de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Alejandro, apagando el motor y girándose para mirarla directamente. Carmen asintió, aunque su corazón se aceleró ante la incertidumbre de lo que vendría. ¿Has tenido relaciones serias antes? ¿Has estado enamorada?, le preguntó con una curiosidad genuina que no tenía nada de invasiva. Carmen sintió una mezcla de nerviosismo y alivio al poder ser completamente honesta. No realmente, respondió. He tenido algunas citas en la universidad, pero nada serio. Siempre he estado muy enfocada en los estudios y el trabajo. La reacción de Alejandro ante esa confesión reveló mucho sobre su carácter. En lugar de sorpresa o juicio, sus ojos mostraron algo que Carmen tardó un momento en identificar: respeto profundo. Eso me honra, le dijo suavemente. Significa que eres selectiva, que valoras la intimidad emocional. Eso es hermoso y extraño en este mundo. Fue en ese momento, cuando las defensas de ambos habían caído completamente, que sucedió lo inevitable. Alejandro se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Carmen no se movió. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las diferencias entre sus mundos se desvanecieran. El beso fue suave, respetuoso, pero cargado de una promesa que ambos entendieron sin necesidad de palabras. Porque durante las 2 semanas que siguieron a ese primer beso, Carmen vivió en una especie de burbuja emocional que jamás había experimentado. Alejandro se había convertido en una constante cálida en su vida diaria. Mensajes de buenos días, que la despertaban con una sonrisa, preguntas sobre sus exámenes que demostraban que realmente escuchaba cuando ella hablaba, pequeños gestos que la hacían sentir vista y valorada de una forma completamente nueva. Pero esa burbuja de felicidad se reventó de la forma más brutal posible cuando su madre la llamó un jueves por la tarde, con esa voz preocupada que Carmen conocía demasiado bien. «Mija, recibí una llamada muy extraña hoy», le dijo doña Rosa, y Carmen sintió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Una mujer muy educada, que decía ser periodista, me estuvo haciendo preguntas sobre ti, sobre nuestra familia, sobre tu padre. El corazón de Carmen se detuvo. Su madre continuó relatando una conversación que sonaba más a interrogatorio que a entrevista periodística. La supuesta reportera había preguntado sobre las deudas familiares, los trabajos de Carmen, si tenía novio, detalles íntimos que ningún periodista legítimo necesitaría para una historia sobre estudiantes exitosas. No me gustó nada. Carmen, esa mujer sabía demasiado sobre nosotras. La transformación en la mentalidad de Carmen fue inmediata y devastadora. Todo lo que había estado viviendo con Alejandro, esa sensación de ser especial, de haber encontrado algo real y auténtico, se contaminó instantáneamente con la sospecha y el miedo, porque Carmen entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Estaba siendo investigada como si fuera una criminal, como si su simple existencia fuera una amenaza que necesitaba ser evaluada y catalogada. Esa noche, Carmen le envió un mensaje a Alejandro que no admitía evasivas. Necesitamos hablar urgentemente.
Cuando se encontraron en la misma cafetería donde habían tenido su segunda conversación, la atmósfera era completamente diferente. Carmen ya no era la chica nerviosa, pero esperanzada de semanas atrás. Era una mujer que había sido traicionada y necesitaba respuestas. ¿Sabías que alguien está investigando a mi familia?, le preguntó directamente, sin preámbulos ni cortesías sociales. Vio cómo el rostro de Alejandro se ensombrecía inmediatamente, cómo sus hombros se tensaban, cómo aparecía esa expresión de culpabilidad que confirmó todas sus sospechas. La confesión que siguió reveló una verdad oculta sobre el precio de amar a alguien del calibre de Alejandro. No sabía que ya habían empezado, admitió él, pasándose las manos por el cabello en un gesto que revelaba su propio conflicto interno. Pero sospechaba que podría suceder. Carmen, mi familia tiene ciertos recursos, ciertas formas de protegerse. La explicación que siguió sonó como algo salido de una película de suspenso, pero Carmen sabía que era dolorosamente real. Detectives privados, periodistas en la nómina familiar, contactos en múltiples sectores, todo un aparato de vigilancia diseñado para investigar a cualquier persona que se acercara demasiado a los herederos de la fortuna Vega. Era la materialización de una paranoia millonaria que convertía el amor en una operación de inteligencia. Porque 3 días después de esa conversación devastadora con Alejandro, cuando Carmen creía que ya había procesado lo peor de esa revelación sobre la vigilancia familiar, el universo decidió mostrarle que apenas había comenzado a entender las verdaderas dimensiones del mundo en el que se había metido. Esa tarde, mientras regresaba del trabajo en el estudio de contabilidad, notó un Mercedes negro estacionado frente a su edificio, un detalle que inmediatamente activó todas sus alarmas internas. Cuando la puerta trasera del vehículo se abrió y una mujer elegante de aproximadamente 50 años salió con la gracia calculada de quien está acostumbrada a comandar cualquier situación, Carmen supo instintivamente que había llegado el momento de la verdad. «Carmen Ruiz», dijo la mujer con una voz educada pero fría como el acero, «soy Elena Vega, madre de Alejandro. Creo que necesitamos tener una conversación». La transformación que experimentó Carmen en ese momento fue visceral. No era solo miedo lo que sentía, sino la comprensión súbita de que había subestimado completamente el poder y la determinación de la familia Vega. Elena no era simplemente una madre preocupada, era una estratega que había venido a neutralizar lo que consideraba una amenaza a su imperio familiar. El interior del Mercedes era un universo de lujo silencioso que amplificaba la tensión del momento. Elena se acomodó con la postura de quien ha ganado todas las batallas importantes de su vida y abrió una carpeta que contenía la prueba más brutal de la invasión de privacidad que Carmen había sufrido. «Eres más bonita de lo que sugieren las fotografías», comentó Elena con esa frialdad clínica de quien analiza un objeto, no una persona. Las fotografías que Elena desplegó sobre el asiento revelaron la verdad oculta sobre la magnitud de la vigilancia. Carmen entrando a la universidad, saliendo del trabajo, caminando por las calles de Lavapiés, incluso imágenes de ella con Alejandro en el parque. Era la documentación sistemática de su vida privada, convertida en material de inteligencia para una operación familiar. «Tengo un informe completo sobre tu existencia», continuó Elena con esa eficiencia empresarial que había heredado su hijo. «Tu madre, tus deudas, tus calificaciones, tus trabajos, todo. Y basándome en toda esta información, he llegado a una conclusión muy clara sobre lo que realmente está sucediendo aquí». La mentalidad de Elena se reveló en toda su crudeza cuando explicó su teoría sobre la relación. «Mi querida Carmen, lo que mi hijo está experimentando contigo es lo que nosotros llamamos una fase de exploración. Es completamente normal en hombres de su edad y posición. Una especie de rebelión temporal,
una curiosidad por experiencias diferentes antes de establecerse con alguien apropiado. Esas palabras fueron como dagas diseñadas específicamente para destruir la autoestima de Carmen. Elena no estaba simplemente desaprobando la relación, estaba categorizándola como un experimento sociológico temporal, reduciendo todo lo que Carmen había sentido con Alejandro a una simple distracción de rico aburrido. Pero fue cuando Elena abrió su bolso de diseñador y extrajo un sobre que la situación alcanzó una dimensión completamente nueva de humillación calculada. 50.000 euros, anunció como quien ofrece la solución a un problema matemático. Para que termines tus estudios, para que comiences una nueva vida, para que desaparezcas de la vida de mi hijo, de mí, forma elegante y definitiva. Porque cuando Carmen, reuniendo toda la dignidad que le quedaba después de esa humillación sistemática, le preguntó a Elena qué pasaría si rechazaba esa oferta, la respuesta reveló la verdadera naturaleza depredadora de esa familia que había confundido poder con derecho a controlar vidas ajenas. Elena sonrió con esa frialdad que solo alcanzan las personas que han usado el dinero como arma durante décadas, y le dijo: «Entonces, querida, las cosas se volverán considerablemente más complicadas para ti y para tu familia». No era una amenaza gritada ni dramática. Era mucho peor. Era la promesa serena de alguien que tenía los recursos y la mentalidad para hacer la vida imposible a quienes se atrevieran a desafiar su voluntad. Elena continuó con esa precisión quirúrgica diseñada para destruir la autoestima. ¿Realmente crees que puedes competir con mujeres como Fernanda Albuquerque o Carolina Pacheco, herederas de familias que llevan generaciones en nuestro círculo, que fueron educadas específicamente para este mundo? Esas palabras tocaron la inseguridad más profunda de Carmen, esa voz interna que le susurraba que tal vez no pertenecía a ese universo de privilegios. Elena había estudiado psicología humana lo suficiente como para saber exactamente dónde clavarle el cuchillo. Alejandro es joven y romántico ahora, continuó con esa crueldad elegante, pero cuando la novedad se desvanezca, volverá a lo que le es familiar. Siempre sucede así. Carmen salió de ese Mercedes sintiendo como si hubiera sido atropellada emocionalmente. Subió esos 5 pisos de escaleras, cargando no solo el sobre con 50.000 euros, sino también el peso de todas las dudas que Elena había plantado estratégicamente en su mente. Era una cantidad de dinero que podía cambiar su vida completamente, que podía liberar a su madre de años de sacrificio, que podía garantizar su futuro académico sin las constantes preocupaciones financieras. Esa noche se convirtió en la más larga de su vida. Carmen alternaba entre mirar el sobre que descansaba sobre su mesa de noche como una bomba de tiempo y revisar los mensajes de Alejandro en su celular. «¿Cómo estuvo tu día? Espero que el examen haya salido bien. Sueño contigo». Cada mensaje era una puñalada de ternura que contrastaba brutalmente con las palabras venenosas de Elena. La transformación que experimentó Carmen durante esas horas de insomnio fue profunda y reveladora. Por primera vez en su vida, tenía que enfrentar la posibilidad de que tal vez el amor no fuera suficiente para superar ciertas diferencias. Tal vez Elena tenía razón sobre su incompatibilidad fundamental con ese mundo de privilegios y expectativas. Tal vez era ingenuo pensar que podía construir algo duradero con alguien cuya propia madre era capaz de tanta crueldad calculada. Pero también, y esto fue lo que finalmente inclinó la balanza de su decisión, Carmen se dio cuenta de que aceptar ese dinero no solo significaría traicionar a Alejandro, sino traicionarse a sí misma. Significaría admitir que Elena tenía razón, que ella era solo una distracción temporal, que su amor era algo que podía comprarse y desecharse. A las 5 de la madrugada, con los ojos ardiendo de cansancio pero con una claridad mental que no había tenido en horas,
Carmen tomó su celular y escribió un mensaje que cambiaría el curso de toda esta historia. Porque el mensaje que Carmen escribió a las 5 de la madrugada fue simple, pero cargado de una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Alejandro, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Puedo ir a tu casa? La respuesta llegó casi inmediatamente, a pesar de la hora temprana, como si él también hubiera estado despierto, procesando sus propios conflictos internos. Por supuesto. Te mando la dirección. Ven cuando quieras. El viaje hasta el Paseo de la Castellana se convirtió en una especie de peregrinación emocional. Carmen llevaba el sobre con los 50.000 euros en su bolso, no como tentación, sino como evidencia de lo que había tenido que enfrentar. Cada estación de metro que pasaba la acercaba no solo físicamente a Alejandro, sino a una decisión que definiría quién era realmente como persona. El apartamento de Alejandro en el 15º piso era exactamente lo que Carmen había imaginado. Elegante, sin ser ostentoso, con esa vista panorámica de Madrid que parecía poner la ciudad entera a sus pies. Pero lo que más la impactó fue ver a Alejandro abrir la puerta aún en pijama, con el cabello revuelto y una expresión de preocupación genuina que confirmó que sus sentimientos eran reales. Carmen, ¿qué pasó? Te ves terrible, le dijo, y esas palabras, que en otro contexto podrían haber sonado ofensivas, la tranquilizaron porque venían de alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Sin preámbulos, sin intentar suavizar el impacto, Carmen le relató toda la experiencia con Elena, el Mercedes negro, las fotografías, las amenazas veladas, y finalmente sacó el sobre de su bolso. Tu madre me ofreció esto para que desapareciera de tu vida, le dijo, colocando el sobre la mesa de centro como si fuera evidencia en un juicio. La transformación en el rostro de Alejandro fue inmediata y devastadora. Carmen vio pasar por sus ojos una secuencia completa de emociones, sorpresa, rabia, vergüenza y finalmente una determinación feroz que no había visto antes. Pero fue lo que Carmen dijo después lo que cambió todo para siempre. Alejandro, debo confesarte que por un momento, durante esa noche horrible, consideré aceptar el dinero. Admitió con esa honestidad brutal que había caracterizado toda su vida. No porque no me importaras, sino porque tu madre logró plantar semillas de duda sobre si realmente podríamos funcionar juntos. La pausa que siguió fue cargada de vulnerabilidad pura. Pero entonces me di cuenta de algo, continuó Carmen, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Me he enamorado de ti, Alejandro Vega. Completamente, irrevocablemente, y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. La reacción de Alejandro ante esa confesión fue algo que Carmen jamás olvidaría. En lugar de responder con palabras, él se levantó del sofá y literalmente se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una reverencia que hizo que Carmen sintiera como si el mundo se hubiera detenido. Carmen, le dijo con una voz cargada de emoción, yo también me he enamorado perdidamente de ti, y te prometo, aquí en este momento, que no voy a permitir que mi familia destruya lo que tenemos. Sus siguientes palabras fueron una declaración de guerra contra todo lo que había definido su vida hasta ese momento. Si quieres luchar por nosotros, si crees que esto vale la pena, entonces enfrentaremos juntos todo lo que venga, porque lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida. Porque fue en ese momento, con Alejandro arrodillado frente a ella y ambos habiendo puesto sus corazones completamente al descubierto, que algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del apartamento. Ya no eran dos personas de mundos diferentes tratando de entenderse. Eran dos almas que se habían reconocido mutuamente y habían decidido que nada más importaba. Te amo, Carmen, le dijo Alejandro, levantándose lentamente sin soltar sus manos. No por lo que tienes o no tienes, sino por quién eres, por tu fortaleza, por tus sueños, por la forma en que enfrentas la vida con esa dignidad
inquebrantable. Sus palabras no eran declaraciones románticas ensayadas, eran verdades profundas que salían directamente de su alma. La respuesta de Carmen fue igualmente honesta y transformadora. «Y yo te amo por el hombre que eres realmente», le susurró. «No por el empresario exitoso que el mundo ve, sino por el que sueña con construir escuelas y hospitales, por el que defiende a una camarera en una fiesta, por el que está dispuesto a enfrentar a su propia familia por amor». Fue en ese intercambio de vulnerabilidades donde la tensión emocional y física que había estado creciendo entre ellos durante semanas finalmente alcanzó su punto culminante. Carmen, con una valentía que la sorprendió a ella misma, se acercó más a Alejandro y le susurró: «Te deseo, quiero estar contigo completamente». No era solo deseo físico lo que expresaba, era la necesidad profunda de sellar esa conexión emocional con una intimidad total. Alejandro la condujo hacia el dormitorio con una ternura reverencial, como si Carmen fuera algo sagrado que había que proteger. El espacio era amplio y lleno de luz natural, pero lo que más impactó a Carmen fue la forma en que Alejandro la miraba, como si fuera la cosa más preciosa del universo. «¿Estás completamente segura?», le preguntó una vez más, y cuando Carmen asintió, él comenzó una danza de caricias y besos que revelaba no solo su experiencia, sino su profundo respeto por ella. Cada toque era una pregunta silenciosa, cada caricia esperaba su permiso, cada momento era una declaración de amor que iba más allá de las palabras. Cuando finalmente llegó el momento más íntimo, cuando Carmen sintió que estaba a punto de cruzar esa frontera que separa la inocencia de la experiencia, las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor o miedo, aunque había un poco de ambos, sino lágrimas de una emoción tan pura e intensa que su cuerpo no tenía otra forma de procesarla. «¿Te estoy lastimando?», preguntó Alejandro, inmediatamente deteniéndose con una preocupación genuina que hizo que Carmen lo amara aún más. «No», le respondió entre sollozos de felicidad. «Es solo que es mi primera vez, y es contigo, y es perfecto». En ese momento, Carmen entendió que había cruzado no solo una barrera física, sino una transformación completa de su ser, porque después de ese momento de intimidad absoluta, cuando los corazones de ambos latían al mismo ritmo y sus respiraciones se habían sincronizado en esa danza silenciosa del amor recién descubierto, Carmen y Alejandro yacían entrelazados en una quietud que hablaba más que 1000 palabras. Era como si hubieran cruzado juntos hacia una nueva dimensión de su existencia, donde ya no eran dos personas independientes, sino una unidad inquebrantable. Carmen, con la cabeza apoyada en el pecho de Alejandro, trazaba círculos pequeños sobre su piel mientras procesaba la transformación que acababa de experimentar. No era solo que hubiera perdido su virginidad. ¿Qué harías si en el momento más vulnerable de tu vida, cuando las lágrimas corren por tu rostro y susurras «es mi primera vez», la reacción de esa persona especial fuera completamente inesperada? Lo que estás a punto de descubrir en esta historia real va a tocarte el corazón de una manera que jamás imaginaste. Imagínate por un momento la vida de Carmen Ruiz, una joven de 25 años que cada madrugada se levanta antes del alba en su pequeño apartamento de Vallecas. Mientras Madrid aún duerme, ella ya está caminando por los pasillos silenciosos de la Universidad Complutense, con una taza de café recalentado entre sus manos temblorosas y los ojos cansados de quien trabaja en 3 empleos diferentes solo para poder pagar sus estudios de administración de empresas. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que el mundo entero está en tu contra, pero aún así sigues luchando? Carmen conoce esa sensación mejor que nadie. Cada euro que gana limpiando oficinas por las noches, cada hora extra sirviendo, mesas en cafeterías del centro, cada sacrificio que hace tiene un solo propósito:
salir adelante por sí misma y demostrar que los sueños no conocen de clases sociales. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia de amor y superación que estamos por compartir contigo trasciende fronteras y llegará directo a tu alma. Pero todo cambió esa tarde cuando Elena, su mejor amiga y compañera de universidad, le hizo una propuesta que parecía demasiado buena para ser. En verdad, Carmen, le dijo con esa sonrisa cómplice que solo las amigas verdaderas saben poner, tengo un trabajo para ti esta noche, 300 euros por 6 horas sirviendo copas en un evento. ¿Puedes imaginar lo que significaban esos 300 euros para una joven que cuenta cada céntimo? Para Carmen, esa cantidad no era solo dinero, representaba 2 semanas completas de comida, o la mitad de su matrícula universitaria que llevaba meses atrasada. Sin pensarlo 2 veces, aceptó la propuesta, sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Carmen no sabía era que esa noche no solo iba a servir champán a millonarios en un ático de lujo en Malasaña. No tenía idea de que se iba a encontrar cara a cara con Alejandro Vega, un empresario de 34 años cuya fortuna podría resolver todos sus problemas financieros, pero cuyos sentimientos estaban a punto de crear el dilema más hermoso y complicado de su vida. Lun, que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia común de Cenicienta. Es mucho más real, más cruda, más humana. Es la historia de 2 mundos que chocan, de un amor que desafía todas las reglas sociales y de una noche que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la clase social y el poder de las decisiones que tomamos cuando menos lo esperamos. Para entender realmente esta transformación, necesitas conocer la verdad oculta detrás de la vida diaria de Carmen. Ese apartamento de 40 metros cuadrados en Vallecas no es solo su hogar, es el símbolo de una lucha silenciosa que millones de jóvenes viven cada día. Compartir ese espacio diminuto con 2 compañeras más no era una elección lifestyle, era pura supervivencia. El alquiler se llevaba más de la mitad de todo lo que ganaba en su trabajo de medio tiempo, pero Carmen había tomado una decisión inquebrantable. Prefería vivir apretada en el centro de Madrid que cómoda en la conformidad de una vida sin ambiciones. Esa tarde, mientras se preparaba para el evento, Carmen se miró en el pequeño espejo del baño compartido y por un momento sintió el peso de todos esos sacrificios. El uniforme que Elena le había prestado le quedaba ligeramente grande. Los zapatos de tacón bajo la incomodaban porque sus pies estaban acostumbrados a las zapatillas deportivas, pero algo en su interior le decía que esa noche sería diferente. Era como si el universo le estuviera susurrando que se preparara para algo que ni siquiera podía imaginar. El viaje en metro desde Vallecas hasta Malasaña se convirtió en una especie de ritual de transformación. Carmen observaba por la ventanilla cómo los barrios cambiaban gradualmente, cómo las fachadas se volvían más elegantes, cómo las personas vestían diferente, cómo hasta el aire parecía tener otro aroma. Era como viajar entre 2 realidades paralelas. Y ella estaba a punto de cruzar una frontera invisible que separa a quienes tienen de quienes luchan. Y por tener, cuando finalmente llegó a la dirección que Elena le había dado, Carmen tuvo que pararse un momento en la acera para procesar lo que veía. El edificio de 16 pisos se alzaba frente a ella como una declaración arquitectónica de poder y riqueza. Las plazas de garaje de ese lugar costaban más que todo lo que ella pagaba de alquiler en un año completo. Era una revelación brutal sobre las diferencias abismales que pueden existir entre 2 seres humanos que viven en la misma ciudad, respiran el mismo aire, pero habitan universos completamente distintos.
El portero, un hombre de mediana edad con uniforme impecable, la recibió con una sonrisa profesional, pero distante. «El ascensor de servicio está por allá, señorita», le dijo señalando hacia una puerta lateral que Carmen no había notado. Incluso los ascensores tenían clase social en ese mundo. Mientras subía esos 16 pisos, Carmen sintió que no solo se elevaba físicamente, sino que estaba ascendiendo hacia una realidad que hasta ese momento solo había visto en películas o revistas de lujo. Cuando las puertas se abrieron directamente en el ático, el impacto fue inmediato y avasallador. No era solo una fiesta, era una exhibición de todo lo que el dinero puede comprar. Techos que parecían tocar las nubes, ventanas que abarcaban paredes enteras mostrando Madrid como un tapiz de luces, muebles que costaban más que la carrera universitaria completa de Carmen. Pero más allá del lujo material, había algo en el ambiente que la inquietaba, porque en ese preciso momento, cuando Carmen dio sus primeros pasos dentro de ese ático, algo fundamental cambió en su percepción de la realidad. No era solo el contraste visual lo que la impactaba, sino la revelación silenciosa de que existían seres humanos que vivían en una dimensión completamente paralela a la suya. Los techos se alzaban hacia las alturas como catedrales modernas. Las ventanas abarcaban paredes enteras, creando un efecto de que el apartamento flotaba sobre Madrid, y cada mueble parecía haber sido seleccionado no por su funcionalidad, sino como una declaración artística de poder adquisitivo. Pero la verdadera transformación en la mentalidad de Carmen no vino del lujo que veía, sino de lo que estaba a punto de escuchar. Patricia, una mujer de unos 40 años con esa elegancia fría que solo se consigue con años de experiencia en eventos de alta sociedad, se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su traje azul marino era impecable.